Buenas tardes a todos los hermanos. Espero que todos estén muy bien, que estén teniendo una buena semana, hermanos. Saludos a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Em, Hemos estado viendo el libro de los Hechos por harto tiempo ya y nos vamos acercando cada semana más al final de este estudio. La verdad es que ha sido bien provechoso y hemos podido sacar mucho aprendizaje es lo que hemos podido ir viendo. Ya nos van quedando, creo, unas 3 o 4 reuniones más, las que vamos a estar revisando este libro. La semana pasada, hermanos, el estudio, el capítulo 25, finalizó eh, con eh, la consulta, ¿no es cierto?, de Poncio Festo al rey Agripa y Berenice, eh, que llegaron con mucha pompa, nos dice la escritura, llegaron a la audiencia y, y la verdad es que había una audiencia donde había una gran multitud de judíos reunida, eh, de los que aquellos que decían que el apóstol Pablo no debía seguir viviendo, debían matarlo, ¿no es cierto? Pero resultaba que Poncio Festo encontraba que el apóstol Pablo no había hecho ninguna cosa digna de muerte. Pero, como él mismo apeló a Augusto, él ha determinado enviarle a él, ¿no es cierto? Poncio Festo determinó enviarle al César. Entonces, como él no tenía ninguna cosa con certeza de qué escribir acerca de Pablo, y como encontraba también que era bueno, ¿no es cierto?, tener los motivos declarados por escrito, ¿no es cierto?, para César, para el César, le pareció una buena razón eh, informar, ¿no es cierto?, escribir acerca de los cargos, hacer una examinación del apóstol Pablo y conocer, ¿no es cierto?, de qué se le juzgaba. Porque, dice el versículo 27 y el último del capítulo 25, me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 26 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo hablando acerca de sí mismo. Y nos dice así el capítulo 26. Aquí el título nos muestra la defensa de Pablo ante Agripa. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Agripa, ¿no?, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de cosas de que soy por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo enseñé a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Eh, Algunos puntos que me gustaría destacar brevemente. Eh, Primero, me llamaba la atención cuando el apóstol Pablo comienza relatando eh, sobre su testimonio, presentando su defensa, donde él relata el ambiente en el cual él creció y relata cómo todas las personas, ¿no es cierto?, todos los judíos que se encontraban en aquel lugar, lo más probable es que lo conocían, ¿ya? Desde antes de su conversión, ya que él era un judío famoso, ¿no es cierto? Era un fariseo, era alguien excelente en su religión, digamos, era riguroso, ¿no es cierto? Pertenecía a la más rigurosa secta de su religión, ¿cierto? Y nos dice la escritura acá que por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Nos dice acá que promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, ¿no es cierto? Acá nos está hablando la escritura
acerca de la ley, acerca de la ley, y cómo los judíos esperan alcanzar la promesa que hizo Dios a sus padres, ¿no es cierto? Esperan alcanzar esta promesa a través de la ley y a través de las obras de la ley, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, sabiendo que las, las obras de la ley fueron todas cumplidas a través de la persona de Cristo Jesús, a través de la persona de Cristo Jesús, él él sabe que por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, es llamado a juicio, porque el Señor Jesucristo cumplió aquellas promesas. La verdad es que Pablo era juzgado porque él creía, ¿no es cierto?, que era a través de la persona del Señor Jesús que se cumplía todas las cosas. Acá lo vemos de manera muy explícita, ¿no es cierto? También obviamente lo vemos en las cartas de Pablo, pero acá en el libro de los Hechos también lo vemos textual, ¿no es cierto? Que los judíos esperaban alcanzar la promesa a través del servicio constante a Dios de día y de noche. Pero nosotros esperamos alcanzar la promesa a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, él lo relata muy bien, perseguía a los creyentes aún hasta hacerlos blasfemar, Pensaba en esta idea de un, un creyente, ¿no es cierto? La verdad es que rendido entre la vida y la muerte, donde solamente lo único que le quedaba era blasfemar. Y no lo hablo con juicio delante de esos creyentes, porque la verdad es que no podemos juzgar si un creyente alcanzó a blasfemar delante de aquellas autoridades que los querían matar o no, porque no nos hemos enfrentado ante esa situación, no nos hemos enfrentado ante esa situación. Si sabemos que obviamente no podemos blasfemar delante de nuestro Dios, ¿no es cierto? Pero vemos la difícil situación que vivían los creyentes y que Pablo era una persona que impulsaba, ¿no es cierto?, esas cosas, ese castigo, ¿no es cierto?, hacia los creyentes, ¿no es cierto? Se ensañaba contra ellos. Hemos visto también en las escrituras que incluso estaba presente en, en el asesinato de Esteban, ¿no es cierto? Pero también luego vemos que Pablo obedece a la visión, ¿no es cierto? Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Una visión poderosa, ¿no es cierto? Donde el Señor se le presenta diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Darse golpe, no sé, contra un cuchillo debe ser algo complicado, ¿no es cierto? Pegarle puñetazo a un filo nos va a dejar las manos todas cortadas. Eh, de esta misma forma, era duro para el apóstol Pablo perseguir al Señor, ¿no es cierto? El Señor se le presenta de esta manera, de esta manera. Finalmente vemos en este capítulo, ya para darle el paso a otros hermanos, que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habla estas cosas con qué intención, de que también las personas que estaban allí puedan entender de alguna manera el Evangelio también, que puedan entender el Evangelio. Y le extiende esta invitación al rey Agripa, el mismísimo rey Agripa que estaba allí. Eh, y les dice, eh, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, ¿no es cierto? Y le habla, ¿no es cierto?, de la historia de los judíos, le habla también de lo que es el cristianismo y cómo él llegó a ser un creyente. Y el rey Agripa le dice, Pablo por poco
me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Estuve así de llegar a ser cristiano como tú. Y el apóstol Pablo le da una respuesta que me parece magistral, increíble, porque dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, hechos tal cual yo soy, un creyente tal cual yo soy, dispuesto a las cosas tal cual yo soy capaz de padecer, excepto estas cadenas, excepto estas cadenas, ¿no es cierto? Tampoco les deseaba que sufrieran de la manera en que él había sufrido por el Evangelio, pero sino que fuesen capaces de vivir el Evangelio. Y al final vemos que ellos no hayan ninguna cosa digna de muerte ni de prisión, pero decían, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En este punto nosotros pensamos, pucha, a lo mejor el apóstol Pablo no debió haber apelado a César para ser puesto en libertad, pero la realidad es que había un fin, había un objetivo de que él apelara a César y sabemos que ese objetivo es que él pueda llegar a Roma. Pablo, más allá de estar interesado en ser librado, estaba interesado en que el Evangelio pueda ser predicado. Y hasta acá llega mi observación, hermano. Ahí otros hermanos pueden ir comentando también acerca de esto, de este capítulo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola hermanos. A mí lo que más me llega de este pasaje es lo que tienen que haber escuchado o cómo se tienen que haber sentido los que escucharon todas estas palabras de Pablo, los que fueron testigos del testimonio que contó el apóstol Pablo. Yo creo que acostumbrados nosotros estamos a que los hombres son mentirosos, siempre buscan lo que a ellos les acomoda, siempre estamos nosotros lamentando de la conducta de engaño que hay en el mundo, la mentira, la arrogancia, la jactancia y un montón de cosas. Pero resulta que ellos ven en el apóstol Pablo que realmente no existe nada de esto, o sea, no hay nada semejante a esto. O sea, está el nombre de Jesús, ¿ya? Acá en el testimonio que él cuenta como si fuera prácticamente un niño, todo lo que él le pasó, tal cual como le pasó, sin adornarlo. Y estas personas, acostumbradas a hacer su voluntad, acostumbradas a vivir de manera mundana y autocomplacerse, escuchan, por ejemplo, dice en el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Dios, de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, imagínate, escucharon conceptos como tinieblas, luz, el poder de Satanás y el poder de Dios. Recibir fe y el concepto de perdón de pecados y además herencia entre los santificados. O sea, había un montón de cosas que que no se mencionaban comúnmente, y si nosotros lo pensamos en este planeta, en este mundo, en estos momentos, no se mencionan estas cosas o no se consideran. Por ejemplo, uno dice, oye, es los santos, los santificados, pero resulta que nosotros sabemos que la santificación proviene por la sangre, por el lavamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando su sangre nos limpia todo pecado, o sea, tampoco obedece a que una persona alcance un estado como un estado perfecto y que irradie luz, ¿no es cierto? Y que le salga una aureola arriba de la cabeza y que flote en vez de caminar, sino que son personas comunes y corrientes como nosotros, a las cuales el Señor, nuestro Dios, nos limpia de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Es algo totalmente coherente, o sea, no hay espacio aquí a la jactancia nuestra, o que alguno de nosotros diga, oye, yo soy mejor que el otro. Por lo tanto, ellos estaban escuchando todas estas cosas, y además dice, si no, dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra judía y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
Y agrega, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Porque uno puede ir a una iglesia, pero dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ellos le estaban haciendo como un, no sé cómo decirlo, pero le están haciendo una actualización. Es como cuando los celulares se actualizan, ¿no es cierto? Se actualiza ya el sistema operativo ya. Le estaban haciendo una actualización tremenda a lo que ellos conocían por bueno y por malo, a los conceptos que ellos tenían de Dios o de los dioses. Porque, como dice el apóstol Pablo, yo sé que tú conoces estas cosas. Así como conocía esto que se hablaba cuando hablamos la otra vez, ¿no es cierto? Que hablaban los del camino, que ellos conocían lo que se decía de los del camino, ¿ya? Les llamaran secta o no, pero era algo extraño, algo nuevo. No eran personas que se mutilaban, no eran personas que andaban pidiendo dinero, sino que eran personas que sufrían el despojo de sus bienes y además se gozaban hablando de que había resurrección, vida eterna, el perdón de pecados, que podíamos vivir en vida nueva y esta vida proviene de Dios. Después, por ejemplo, dice en el versículo 23 que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí agrega los otros conceptos. Primero, vuelve a mencionar a Cristo en la expresión que es el enviado de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pablo anuncia justamente que el Mesías ya había venido. Dice, y que había padecido, dice, y que había sido el primero, dice, en la resurrección de los muertos. Y además dice, anuncia nuevamente luz al pueblo y a los gentiles. Yo me pregunto que a esta altura yo creo que quizás el concepto de la vida, de vivir una vida en luz, ¿ya? ¿Qué significaba? Piensen ustedes, hermanos, que, por ejemplo, nosotros mismos en el entorno que vivimos, nosotros hablamos de determinadas cosas, pero en entornos, no sé, donde hay más dinero, qué sé yo, se hablan muchas cosas, conceptos, ¿no es cierto?, de dar luz, dar amor, lo que sea, pero resulta que aquí se está hablando de la luz de Dios, la luz que representa el Señor Jesucristo. Y ellos estaban viendo a un hombre que estaba a punto de ser condenado, ¿no es cierto?, que estaba siendo acusado y hablaba estas cosas. Diciendo estas cosas, dice en el versículo 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Y es que le dice esto porque claramente está afectado por lo que está diciendo. Porque son muchos conceptos que era un bombardeo a gran escala referente a los criterios de bueno, de malo, de vida, de Dios, de lo que estaba pasando en el entorno. Pensemos que el mundo se estremeció cuando Jesucristo vino a la tierra, a tal punto que hubo un antes y un después. Entonces, ellos estaban todavía viviendo los sacudones de la presencia de Jesucristo en la tierra. Pero este hombre, a lo que atina, dice, estás loco, dice, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. O sea, más encima el Pablo no le contesta, gracias al Señor no le contesta de forma violenta, ni se siente ofendido, sino que le contesta así en forma súper pasiva, respetuosa, y con esa intención sincera de que ellos realmente se convirtieran. Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Imagínate, le dice que realmente ellos también eran dignos de conocer al Señor, de que en esas esferas altas de los gobernantes ellos también pudieran degustar del pan de vida, del maná que viene del cielo, ¿cómo decirlo? Del bocado excelente que Dios dejó aquí en la tierra, que es Jesucristo. Y de ese nosotros imagínense que aquí Pablo podría haber estado hablando de cualquier cosa, economía, no sé, cualquier cosa, pero Cristo, Jesús, arrepentimiento, perdón de pecados, resurrección. Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, más encima, no es un hombre que está loco. Dice, está hablando la verdad y además el apóstol Pablo dice que todo lo que hemos recibido de parte del Señor, toda la obra de Dios en nuestras vidas, dice, es absoluta y total cordura. Es de gente cuerda, no es de gente loca.
es coherente con la vida, es coherente con la familia. O sea, cuando el Señor llega a un matrimonio, cuando se unen dos personas en matrimonio y se casan en el Señor, hay cordura para poder criar a los hijos, hay sabiduría real, la que es coherente con lo que nosotros comúnmente llamamos vida. Porque finalmente el creador de todas las cosas es Dios. Entonces tenemos las instrucciones del creador para poder vivir. Y lo mejor es que el creyente tiene la instrucción grabada en el corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque de lo contrario es letra muerta. De lo contrario es religión. De lo contrario nosotros si tenemos la cabeza llena de palabras, de mandamientos o de conceptos, pero si eso no llega a nuestro corazón realmente, si eso no nos quebranta, no tenemos vida. Dice, sino que hablo palabras de verdad y cordura, pues y además le martilla, dice, pues el rey es como tú sabes, dice, rey, ¿sabes estas cosas? Delante de que también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, el hombre estaba totalmente documentado desde los tiempos del inicio de la predicación del Señor Jesucristo. Además, ellos tenían acceso también a leer manuscritos, a recibir los comentarios de los mismos judíos referentes al Cristo que iba a devenir. Además, a todas las profecías que se habían cumplido en el mismo Señor y los milagros que él desarrolló. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que crees. Entonces Agripa lo tuvo que escuchar hasta ese momento, porque entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y ahí Pablo manifiesta lo que realmente está en su corazón, dice. Ya sea que quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tal cual soy, excepto estas cadenas. O sea, realmente ese hombre estaba completamente gobernado por el Espíritu Santo del Señor, no temiendo nada, muy por el contrario. No era él el pobre, los pobres estaban ahí. No era él el condenado, los condenados estaban afuera, los condenados lo estaban mirando. Él estaba completamente libre. Ojalá el Señor a mí me diera este sentir para mi día, de sentir esta libertad, de vivir esta libertad que el apóstol Pablo ve y vive claramente. Porque realmente los condenados son los que están sin Cristo. El preso es el que no tiene la libertad del Señor. Y ojalá, hermano, el Señor nos diera nos ayudara día a día a conocerle, así como el apóstol Pablo tuvo esta experiencia, lo conoció. Y fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice, azotado, dice, sido, y ha padecido, peligros de afuera, de adentro, muertos, dice, nos consideramos muertos cada día, y un montón de cosas que lo hacen concluir en esta predicación excelente, en este mensaje que se cuenta con su vida. El Evangelio es el Evangelio que nosotros lo conocemos porque lo podemos vivir. Se cuenta a través de la historia de nuestra vida. Y es por eso que los hombres, imagínense, le dice, por poco, dice, me persuade a ser creyente. O sea, lo escuchó hasta ahí porque seguramente llegó a su corazón, a su vida, a su mente, que los pasajes que se decían calzaban con respecto a lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Así que eso es lo que quería compartir, Felipe. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Algún otro hermano también que quiera compartir algo acerca de esta porción? De Patricio. Sí, quería comentar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, como una especie de, no sé si de resumen o de cómo acotar ciertas ideas para que nos quedemos con cosas como fundamentales en la mente. Primero que todo, la percepción que tienen los gobernadores y el rey que escuchan a Pablo, lo que ellos se dan cuenta es que primero Pablo es inocente. No hay por dónde, o sea, no hay un cargo
que ellos puedan decir, por esto entonces él está siendo enjuiciado y lo vamos a mandar a Roma con esos cargos. Entonces ellos tienen una gran dificultad. Festo y Agripa tienen esta dificultad de que no pueden definir bien cuáles son los cargos por los cuales se le está culpando a Pablo, que sean, por así decirlo, legibles para ellos y para el emperador. Entonces ahí tienen como una dificultad, porque ven a Pablo que es inocente, lo que nos lleva a recordar, a pensar en el momento en que Pilato ve al Señor, le escucha y comprende que el Señor es inocente, completamente inocente. Entonces hay inocencia en Pablo, así como también lo hubo en el Señor. Lo otro es que Pablo va escalando en las audiencias que tiene. Primero tiene audiencias con Félix, luego pasa el periodo de gobierno de Félix, viene el periodo de Festo, y lo interesante de esto es que uno puede investigar un poquito y uno puede incluso saber más o menos la fecha, los años en que esto ocurre. Cuando se pasa del gobierno de Félix a Festo, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. 60 después de Cristo es que ocurre este cambio de mando, por así decirlo, del cual Pablo es testigo. Él ve esta transición. Luego llega a incluso hablarle a Agripa, y no es el mismo Agripa, Herodes Agripa del capítulo 12 del libro de los Hechos. Él es el hijo, él es Agripa II, el hijo del Agripa, que por congraciarse con los judíos también perseguía a los cristianos allí en Jerusalén, y también en circunstancias en las cuales Jacobo también fue muerto a espada. Entonces aquí tenemos al hijo, Agripa II. Ellos venían de una dinastía, ¿cierto? De la dinastía de Herodes, que eran cercanos al judaísmo. Entonces ahí uno entiende cómo es que Pablo le habla de esta manera. Dice el versículo 3 del capítulo 26. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti. Verso 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Entonces no era alguien que no tenía ni idea de la ley ni de la escritura, sino que Agripa II tenía conocimiento de la ley, de las tradiciones judías, de las profecías, de lo que era esencial e importante en la religión judía. Por lo mismo, le habla más adelante acerca de los profetas, y entendiendo dice que él cree en esto. Esto sale en el versículo 22, si no me equivoco. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esto sale también en el verso 27, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Incluso hay un tono de familiaridad especial en este pasaje. Pablo, primero que todo, comienza hablando de que él no es un personaje que apareció en Jerusalén de la noche a la mañana. Pablo no es un desconocido, un NN allí entre las autoridades del linaje de Herodes o entre las autoridades judías del Sanedrín. A él se le conoce. Que se le quiera presentar como un personaje nuevo que viene a oponerse al judaísmo, eso es parte de la conspiración de los judíos. Pero a Pablo bien lo conocían, porque él lideró una persecución contra los primeros cristianos, contra la iglesia en Jerusalén. Una persecución que la llevó a cabo de manera profesional.
Y él pidiendo cartas y autorización a los principales, a sacerdotes, al consejo, él se hizo un nombre, ¿cierto? Se le conocía. Entonces era un personaje que ya, el cual se sabía. Y en su conversación con Agripa también hay una especie de familiaridad, y Pablo sabe que Agripa es muy cercano al judaísmo. Y pareciera que ser que incluso Pablo conoce más allá de una especie de fe o de manera de vivir la fe judía que tenía Agripa. Bueno, sobre la misma predicación de Pablo allí frente a Agripa, de que estuvo a punto de creer, de que fue guiado más por, a lo mejor por su contexto, por su puesto, por su autoridad, por la influencia romana. Bueno, de eso ya se ha mencionado, yo creo. Pero bueno, Pablo va escalando, gobernador, rey, y finalmente va a llegar ante el emperador. Apeló a César, y era voluntad del Señor que él apelara al César, porque ahora él va a llegar hasta Roma, no solamente ante el rey Agripa II, sino que hasta Roma. Lo hace con excelencia Pablo. El Señor utiliza su formación, el mismo llamado es cumplido en esta predicación. Se entregan detalles de la conversión de Pablo y de su llamado interesante en este pasaje. Se entrega, por así decirlo, el néctar del llamado de Pablo. Está en el versículo 16. Y ponte sobre tus pies, dice, porque para esto he aparecido a ti, esto en el llamado a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto allí en la gloria, cuando al mediodía ve la gloria de Cristo, y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, muchas más cosas le reveló el Señor a Pablo, no solamente allí en su primera aparición. Librándote de tu pueblo, es decir, sacándote de las garras de los judíos, y librándote de los gentiles, ¿cierto? Rescatándote de las manos de los gentiles. ¿De cuántas veces leímos que Pablo fue librado de los gentiles también cuando andaba en Asia, en Macedonia, en Grecia? Y aquí está lo más maravilloso del llamado de Pablo y el llamado de la iglesia también. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está el evangelio mismo, la vocación de Pablo, creo también la vocación de los creyentes y de la iglesia, en la obra que realizan para que otros conozcan también al Señor. Solo eso, porque ya el tiempo se pasó, así que la próxima semana podremos añadir a lo mejor otras cosas respecto a este capítulo. Muy bien, sí. Quizás podemos, es que la verdad tenía como hartos puntos interesantes este capítulo, así que diría que no hay problema en que podamos revisar algunas cositas y ir sacando más provecho de este capítulo, mientras también damos espacio a leer un poquito más acerca del que viene. Muy bien, hermanos, ya por tiempo vamos finalizando esta reunión del día de hoy. Gustaría pedirle no sé si está el Benjamín ahí, si alguien de la familia Córdoba me dice si está el Benja. Ya, oremos. Ore. Nuestro Padre, te damos gracias en esta tarde por esta nueva oportunidad que nos permitió de comunicarnos, de cantar a ti, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por la sabiduría que podemos ver acá reflejada en tu palabra, Señor, porque podemos extraer elementos muy, muy importantes. Podemos ver cómo el apóstol Pablo pasó de perseguirte a servirte, Señor. Eso no habla, no habla de tu grandeza, de tu amor, que nada es imposible para ti, Padre. Quisiéramos que aquellos que no te conocen lo puedan ver así también, que tú eres capaz de cambiar las vidas, Padre. Y en esta hora encomendamos la salud de los hermanos, pedimos especialmente por nuestro hermano Patricio, que está en Estados Unidos. Guárdalo, Señor. Como se ha comentado, que su visita sea de mucho provecho espiritual, tanto para los hermanos de allá como para él también.
Te damos gracias por estas cosas, Padre. Encomendamos a cada uno de nosotros, la familia representada, y nos despedimos, dejamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.